¿De acuerdo? Entonces yo lo que le quiero decir, o sea, ¿qué cosa? Y también le he dicho que el contrato estaba mal negociado. ¿De acuerdo? Ese contrato debió tener, y de hecho se planteó que tuviera penalidad por niveles de servicio. Si el contrato tuviese penalidad por niveles de servicio, entonces usted no tendría los problemas de servicio que tiene hoy. Sí, por supuesto. Una interrupción me pide... Congresista Mulder, tiene la interrupción. Presidenta, sobre el tema de si mejoró o no mejoró el contrato con la señora Villarán, ¿no? El resultado ha sido que un diseño original en donde iba a pasar una línea COSAC por el medio no se dio, y lo que pasa es un carril más de autos. Y claro, están llegando a 250.000 vehículos. La pregunta es, si se hubiese mantenido un corredor segregado, ¿cuántos vehículos menos de los que hay ahora habrían? Y esa respuesta es la que nos tendría que decir si fue correcto o no fue correcto eliminar el corredor segregado. Porque el corredor segregado es para que pase un bus en donde va más o menos el contenido de unos 15 a 20 autos. Esos 15 o 20 autos están circulando ahora y no está circulando el bus. ¿Por qué la señora Villarán empeoró de esa manera y, claro, abarató para la empresa la modificación de ese contrato? Señor Ferrer, para que conteste. Sí, por supuesto. Como le comenté, congresista Mulder, físicamente no entra un COSAC ahí. Entra Javier Prado y el primer puente del río, que cruza el río. Pero usted no puede poner un COSAC entre ese puente y donde acaba la concesión. O sea, no hay espacio a la altura de donde está Palacio de Gobierno, ¿de acuerdo? El ancho de la vía tiene escasamente, no creo que llegue a los 12 metros. No se puede levantar porque esa zona de la ciudad es Patrimonio Cultural de la Humanidad protegida por UNESCO. Hubiese hecho más caro, hubiese encarecido mucho más la concesión, y obviamente los brasileños hubieran pedido más plata. O sea, físicamente no. Ahora, quiero ir un poco más allá sobre ese tema, ¿de acuerdo? El problema es que el diseño del COSAC desde un inicio estaba mal planteado, porque los viajes que se hacen en esa zona van desde el sur de la ciudad al norte de la ciudad, ¿de acuerdo? Pero la concesión comienza en Javier Prado y termina en Javich. Entonces nadie hace un viaje de Javier Prado a Javich. Si esto se hubiese negociado distinto, si las concesiones se hubieran mirado de manera integral, si se hubiese negociado un COSAC entre el nudo en la avenida donde pasa el tren eléctrico, a Tocongo, ¿de acuerdo? Sí, en Atocongo. No, en la carretera panamericana, a Tocongo, ahí está el paradero del Metropolitano. Si usted hubiese diseñado un COSAC desde ese punto hasta Javich, entonces sí tendría sentido, porque usted entonces hace un flujo de viajes que va, el tren eléctrico, que es un alimentador, baja la gente en evitamiento, toma su bus, lo lleva hasta... lo que pasa es que quiero explicarle un poco la lógica del COSAC. No, está bien, pero al fin y al cabo lo que se está haciendo es construir infraestructura, y si después la infraestructura se tiene que acomodar a alguna necesidad, se puede, digamos, ampliar, etcétera. Eso ya es otro tema. Sí, pero físicamente no había espacio. El tema es que ustedes llegaron con un contrato firmado. Así es. Y decidieron modificarlo, y las modificaciones entrañaron para mí dos temas fundamentales. Retiraron el COSAC, que mal que bien era un transporte colectivo, y decidieron poner un carril más, que mal que bien es transporte particular de vehículos, o sea, no es transporte popular. Y en segundo lugar le dieron 10 años más de concesión del peaje. Entonces, dígame en qué mejoró el tema. ¿En qué lo mejoraron? ¿En qué benefició eso para la población? Le he mencionado el tema de las expropiaciones. El incremento de las expropiaciones. Bueno, pero perdón, estamos hablando... de esos dos puntos en concreto. Estamos hablando de una ruta que es privilegiada. Las expropiaciones se hacen, como se está haciendo en el aeropuerto, se hacen en cualquier otro lado, y se reubica a esas personas que no vivían en grandes mansiones, vivían en lugares que habían sido originalmente invadidos, al borde del acantilado, o sea, en pésimas condiciones. Cualquier proceso de reubicación los iba a acomodar. Claro, $5.000 era muy poco, 15.000 incluso también hasta poco. Pero evidentemente iban a vivir en un lugar mucho mejor. Eso no es el tema. El tema es que ustedes decidieron que se queden esas personas donde están,
que salga el metropolitano y que encima el peaje se lo dieran más tiempo a la empresa que además hoy es sospechosa de haberle pagado coimas y campaña electoral a la señora Villarán. Yo desconozco ese tema. En todo caso, podría preguntárselo. ¿Cómo nosotros podemos entonces inferir lógicamente que lo que ustedes entraron a hacer era algo positivo para la población y que no tenía nada que ver con los intereses de la empresa? A ver, yo le digo, sobre el tema del COSAC, si usted revisa el informe de la OSCI, ¿de acuerdo? Incluso el informe de la OSCI va más allá. Dice, usted no puede retirar el COSAC porque el COSAC fue factor de evaluación. Con lo cual, pero es que precisamente ahí es donde viene el punto, ¿de acuerdo? El acta del 20 de mayo lo que establece es una posición inicial, ¿de acuerdo? Cuando después de que el OSCI en marzo del 2012 le dice a la municipalidad, no puedes retirar el COSAC. La municipalidad no debió retirar el COSAC, porque la propia OSCI le había dicho, no puedes retirar el COSAC porque es factor de competencia. Desnaturalizas la iniciativa privada. Entonces eso debió salir, así como hubo un montón de cosas que estaban en el acta y no se plasmaron en el adenda, así como hubo cosas que estaban en el acta y se negociaron a la inversa de cómo se habían iniciado, se habían planteado, porque en el acta se plantea, por ejemplo, que se modifique todo el tratamiento de fuerza mayor, porque la forma como se estaba diseñando el tema en el contrato original era escandaloso, beneficioso para la empresa concesionaria, y se planteó que se modificara precisamente para regresar a lo que debió ser un contrato de concesión real, es decir, que el riesgo de construcción es 100% del contratista, cosa que no estaba planteado en el contrato original, ¿de acuerdo? Y en el acta se dice, se va a renegociar, cuando se renegocia en sentido inverso, o sea, no solamente no fueron a donde tenían que haber ido, sino que lo que ocurrió fue ampliaron los supuestos en los que podía la concesionaria reclamar mayor cantidad de dinero por riesgos de fuerza mayor y riesgos de construcción. O sea, el mundo al revés. Entonces, no sé si quedó claro sobre el tema del COSAC. El COSAC no debió retirarse. O sea, la posición inicial fue, pero ojo, no debió retirarse porque era factor de competencia y porque legalmente no se podía retirar. Ahora, físicamente era imposible ejecutarlo. Entonces ahí teníamos un problema jurídico, usted es abogado, complejo, porque por un lado la legislación no me permite retirar algo que físicamente es imposible de ejecutar, ¿de acuerdo? Eso con respecto al tema de el COSAC. Con respecto al tema de la ampliación del ¿cómo se llama? de los números, del plazo de concesión, yo quiero citar dos opiniones de dos regidores de la municipalidad. Perdón, señor Ferré. Sí, la pregunta es muy simple, que sostenía el colega Mauricio Mulder. Si el contrato era tan malo, ¿por qué lo prorrogan 10 años más? Ese era el tema. Si el contrato era, no lo entiendo, si el contrato era tan malo, el contrato era tan malo como usted mismo lo ha sostenido acá y que era difícil anularlo, ¿por qué prolongarlo 10 años más? Lo que pasa es que si el contrato se hubiese renegociado bien en febrero del 2013... Pero perdón, en febrero de 2013 se renegocia en base a lo que ya se había hecho. No, señor. Las cosas no se cambian mayormente. Sí, se cambian sustancialmente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Puede explicar? Sí, claro. Pero primero conteste... para comentarle, en el caso de cuando se presenta cuando se presenta el contrato a la... sí, es acá. Cuando se presenta el contrato al Consejo... Ahora sí. Cuando se presenta el contrato al Consejo Municipal, el señor Altuve, ¿de acuerdo? Dice... se trata de un contrato que recibió la gestión actual con el que no estuvo de acuerdo en todos sus extremos cuando se celebró, pues traía consigo un conjunto de iniquidades que favorecían a la parte privada en relación a la parte pública. Así indicó que lamentablemente las penalidades excesivas toleradas en el contrato impedían que la Municipalidad de Lima se desligue de dicho contrato. En ese sentido señaló que la gestión actual está tratando de buscar limitar las iniquidades del contrato al agregarle un 25% más del plazo, lo cual, si bien no constituye un triunfo, representa un gran esfuerzo para acabar tales inequidades.
el congresista Secada, que es, creo yo, un reputado y reconocido economista, señala que felicita la negociación realizada y señaló que se puede retomar la cartera de proyectos de la. De otro lado, indicó que le parecía difícil entender que se invierta 130 millones y se brinde 10 años más y que el 7% de ingreso del peaje, por lo que le solicitó conocer cuáles fueron los flujos para entender bien cuándo, qué entra y en qué cosas se invierte. El tema de la ampliación, como le he dicho, obedece a la circunstancia que se cambia flujos de dinero futuros a cambio de flujos de dinero presentes. Y a la luz de los datos que existían en ese momento respecto de las obligaciones pactadas en ese momento, el cambio sí era positivo. Congresista Mulder, si me permite, usted va a hacer uso de la palabra, me imagino después. Entonces, antes de concederle el uso de la palabra, le pregunto al señor Ferré, ¿cuál era la demanda proyectada de usuarios de transporte público por el corredor segregado o cuarto carril? No lo recuerdo. En todo caso, los datos deben estar en la documentación que se planteó. Lo que sí le puedo decir que es que, en teoría, un bus lleva aproximadamente 80 personas. ¿Cuántas personas podrían transportar? Actualmente el Metropolitano creo que... no le sabría decir, pero lo que sí le puedo decir es que, tal cual y como estaba diseñado ese COSAC, difícilmente iba a poder trasladar, difícilmente iba a poder ejecutarse la obra. O sea, el tema iba a llegar hasta el puente Huáscar y ahí no había más que hacer. O sea, no hay espacio físico para construir. Congresista Mulder. Gracias, presidente. Quisiera referirme en primer lugar al hecho de que el señor Ferré, aquí presente, aparece en los Panama Papers como propietario de una empresa. Él después le envía una carta rectificatoria al programa Panorama en la que dice que sí ha sido propietario de una empresa en el exterior, pero que no tenía domicilio en Panamá sino en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué hace un funcionario público, presidenta, por su intermedio, teniendo empresas offshore en Panamá, en Estados Unidos, en el extranjero? Eso se ve bastante mal, ¿no? Sobre todo ahora que está de moda que las coimas se pagan justamente en empresas en el exterior. Señor Ferré. Le agradezco mucho la pregunta, congresista, porque me va a permitir aclarar muchas cosas. En primer lugar, voy a referirme a la empresa de Panamá, que es la que sale en el reportaje de Panorama. La empresa... La empresa Legendary Gaming Panamá se constituye en mayo del 2011, ¿de acuerdo? En Panamá existe una doble legislación societaria. Las empresas que son domiciliadas en Panamá son denominadas onshore y las empresas que no están autorizadas a desarrollar actividad económica en Panamá son las llamadas offshore. Las empresas onshore, es decir, las sociedades panameñas, están supervisadas por el Estado panameño, ¿de acuerdo? Presentan declaración de impuestos, es una empresa como puede ser una empresa peruana o como puede ser una empresa chilena o cualquier otra empresa de cualquier país, ¿de acuerdo? Es una empresa que está plenamente supervisada. La empresa Legendary Gaming Panamá es una empresa onshore, es una sociedad panameña que se constituyó para desarrollar actividad económica en Panamá. Yo no constituí la empresa, yo no soy fundador de la empresa, yo no soy dueño de la empresa, ¿de acuerdo? Mis funciones en esa empresa simplemente fueron la de secretario del directorio de la empresa, ¿correcto? Es más, yo le puedo alcanzar, si usted gusta, se los puedo dejar, el acta de constitución de la empresa en donde no aparece mi nombre, ¿de acuerdo? Le puedo dejar el registro de acciones de la compañía, en donde los accionistas de esa empresa son la empresa Legendary Gaming Group y el señor Jorge Luis Morales Rivera, que es el propietario real de la empresa. El señor Morales
suscribe después un contrato con para administrar el Hotel Sonesta en Panamá. Esa empresa se constituyó para desarrollar actividad turística en Panamá, ¿de acuerdo? Cosa que finalmente no logró. Y también le puedo dejar el acta de Junta General de Accionistas de noviembre de ese mismo año, en donde el señor Morales participa como accionista y como representante de la otra empresa que es accionista, lo cual creo que acredita que yo no soy propietario ni participo en esa compañía. Respecto de la segunda empresa, ¿de acuerdo? Y la razón por la cual aparezco en los Panama Papers es porque la empresa, en el año 2009, yo le solicito al estudio de abogados Mossack Fonseca me asista en la constitución de una empresa en Estados Unidos. Entonces ellos como abogados me asisten en la constitución de esa empresa y por lo tanto yo fui cliente del estudio Mossack Fonseca como el 70% de las personas que trabajan en este país, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que aparece en esa relación. ¿Por qué constituye una empresa en Estados Unidos? Porque en esa empresa se dedica a un tema de consultoría. En el año 2009 yo no era funcionario público, era abogado, ¿de acuerdo? Asesor de empresas, desarrollaba consultorías en el exterior, como pueden revisarlo con mi récord migratorio, ¿de acuerdo? Y entonces a efectos de simplificar la facturación y el tema tributario para evitar problemas de existencia de convenios de doble tributación, es que se constituye esa empresa. La empresa North Shore Capital Investment es una empresa en Estados Unidos, sujeta a la reglamentación de Estados Unidos, regulada y revisada por el Estado norteamericano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se constituye para evadir impuestos. Es una empresa que está totalmente vigilada por la legislación americana, la cual, dicho sea de paso, es mucho más exigente que la peruana en temas de lavado de activos, ¿de acuerdo? Es más, cuando yo ingreso a la municipalidad en el año 2011, en mi declaración jurada de acceso al cargo, esa que suscribimos todos los funcionarios públicos, yo declaro la empresa, ¿de acuerdo? Y cuando me voy, también la declaro. Esa empresa quedó desactivada en el 2013. No es una offshore, es una empresa de servicios en Estados Unidos. No sé si que le quedó claro la pregunta, la respuesta. Sí, claro. Congresista Mulder. Me queda claro que la modalidad se parece mucho, pues. Y a veces es muy difícil en este tipo de delitos de cuello blanco distinguir lo que parece ser legal de lo que no lo parece. Porque claro, si uno tiene actividades en los Estados Unidos, puede entender que tenga una empresa en los Estados Unidos. Pero cuando tiene una actividad en el Perú y tiene una empresa en Estados Unidos, además todo depende del estado de Estados Unidos. Si es el estado de Delaware, por ejemplo. No es Delaware. Cada estado tiene ahí distintas formas en las que puede apreciar el análisis de lo empresarial en los Estados Unidos. Pero Panamá sí que es un estado absolutamente libre y secreto. En Panamá lo que ha sucedido, Presidenta, es que un estudio de abogados tuvo una filtración de los informes de todos sus clientes que derivaron en el Süddeutsche Zeitung, que es un periódico alemán, y de ahí se conoció a todo el mundo. Pero en Panamá todo el mundo sabe que el secreto profesional de esos estudios de abogados que constituyen empresas con el que barre, con el que limpia, etcétera, etcétera, es para ocultar plata. O sea, nadie del Perú se va a Panamá a hacer una de esas empresas si lo que quiere es poner su nombre. Pero en fin, eso ya lo evaluaremos nosotros, Presidenta, en la etapa de discusiones y de conclusiones. La pregunta es, el señor Ferré, usted, señor Ferré, ¿sigue teniendo alguna de estas empresas en el extranjero? Solo es una, congresista. ¿Solo es una? ¿Una en Panamá o una en Estados Unidos? Una en Estados Unidos. ¿Y la de Panamá, en la que aparece usted como secretario del directorio, sigue teniendo vinculaciones? No, ya no. ¿Y quién es? Usted ha manifestado que el dueño es un señor Morales, ¿no? Acaba de decir. Sí. Morales Rivera. Jorge Luis Morales Rivera. Ya, y el otro accionista es Legendary, o sea, otra empresa. Sí, correcto. ¿En qué porcentaje?
80-20. 80 Legendari y 20 Morales. Correcto. ¿Y quién es Legendari? Es del señor Morales. Correcto. ¿Y quién es el señor Morales? El señor Morales es un cliente que me presenta la señora Fronel de Román, que es una abogada de KPMG con la que yo trabajaba en ese entonces. De la empresa de contabilidad KPMG. Correcto. ¿Y este señor es un ciudadano peruano? No, es un señor puertorriqueño. ¿Y me puede decir qué tipo de actividades hace este ciudadano? Turística. ¿Del cual usted era abogado o era No. cliente? Era Yo era socio, secretario del directorio de su compañía, a cambio de una remuneración, a cambio de una remuneración. como abogado. Correcto. ¿Y este señor quién es? ¿A qué se dedica? Es importante que lo aclare, ¿no? Sí, Sabemos claro, que por será supuesto. Como un narco, le repito, un hombre como vil. le repito, el señor Morales suscribe en agosto del 2011 un contrato que tiene por objeto la explotación de la explotación del Club Flush Entertainment de el Hotel Sonesta de Panamá. Es una empresa, y para un poco para precisarle algunas cosas, congresista, como le he repetido, Panamá es un paraíso fiscal, sí, es correcto, cuando usted tiene una empresa denominada internacional. Las empresas que se registran en el Estado panameño como empresas internacionales, ¿de acuerdo?, no están supervisadas por el Estado panameño, y por eso es que tienen la fama de ser empresas que se dedican a desarrollar actividades no muy santas. Bueno, pero en el caso, permítame, usted por presenta favor. el Estado En el brasileño, caso, el Estado panameño como si fuese un Estado pues que vigila, por favor. igual que el Estado presidente de peruano. Panamá está prófugo. Igual que el Estado peruano. No, el presidente, bueno, tenemos un presidente prófugo, justamente. Varios. No, uno prófugo, otro preso. Así que no es un gran ejemplo Panamá como para decir que el Estado de panameño vigila, no vigila nada. Si justamente es por ahí, por eso es que se iban ahí las empresas en Panamá. Y por eso que los volvemos brasileños a tenían centrarle el empresas tema, ahí. solamente tenía una empresa, es una empresa americana. Correcto, bueno. Ahora, usted dijo una cifra que me pareció espeluznante, ¿no? Como el 70% de las personas que trabajan en el Perú tienen empresas offshore, francamente, eso sí creo que Creo que el señor Acurio tiene una empresa. pero no es el 70%. Y seguro que muchas personas más. Si usted tenían. revisa la relación de Panama Papers, va a ver todos los grupos empresariales de este país. Sí, pero el 70%... Creo que, y varios políticos que entiendo. O sea, ese es un mal de muchos, ¿no? Sí, no, lamentablemente. Porque fulanito tiene... o sea, además, qué buen ejemplo, ¿no? El señor Acurio. Pero lo que pasa, buen congresista, ejemplo, es que tiene que usted que tener en cuenta que el estudio que sufre la filtración de papeles trabajaba con todos los estudios de abogados de este país. Entonces es posible, no sé, pero yo tengo la impresión que aquel que busca pues empresas escondidas en un estudio y bajo razones sociales, que son etcétera, es para tapar cosas. Sí, claro, por supuesto, estoy de acuerdo con usted. Muy bien, entonces, usted es funcionario público, y la pregunta, ¿usted sigue siendo funcionario público? Sí, claro. Trabaja en Agrobanco, En ¿no? este momento sí. Tiene un cargo de confianza ahí. Me la quiere retirar. Congresista Mulder, si me permite, sobre el caso anterior con respecto a la empresa que tenía, usted nos acaba de decir que el señor Raúl Iván Castillo Sanjur, ¿así se pronuncia? El señor Raúl Iván Castillo Sanjur. Raúl Iván Castillo, él es el que está hasta ahora como director. Gracias. Perdón. El señor Jorge Luis Morales Rivera. Correcto. Como director. Sí. Ya. ¿Dice que él sigue como director hasta la fecha? No lo sé porque yo me desvinculé de esa empresa hace 4 años. Sin embargo, en los documentos que nosotros tenemos acá, renuncia el señor Jorge Luis Morales Rivera, tanto a su cargo de director, así como único dignatario de la Sociedad Legendary Group Panamá, y nombran, en efecto, a Alan Asisolajov en el cargo de director de la sociedad, y usted continúa como director. Entonces yo le acabo de preguntar, porque siendo que en el documento consta que usted continúa como director y se hace un cambio, no me puede decir que no sabe porque usted formaba parte de este Sí, grupo. lo que ocurre es lo siguiente. Ese directorio sesionó en el año 2011, a comienzos,
En el momento que se constituye la empresa, se sesiona el directorio. Después el directorio no volvió a sesionar, con lo cual yo desconozco si es que después hubo un cambio en la composición del directorio, porque el directorio nunca sesionó después de esa fecha. La única sesión del directorio en la que yo participo es en junio de ese año, y le puedo alcanzar copia del acta. Yo le estoy hablando del 24 de junio del año 2013. Correcto. No del 2011, sino del 2013. Por eso. Y en este 2013 se acepta la renuncia de Jorge Luis Morales Rivera y entra Alan Asisolajov, continuando usted correcto, como director. Eso es lo que le estaba mencionando. En el año 2011 sesiona el directorio, ¿de acuerdo? Y hay un acta de esa fecha, y después el directorio no vuelve a sesionar. Si el directorio después fue reconstituido, ¿correcto? Si el directorio no sesiona, ya no tengo cómo conocer cuál es la nueva composición del directorio si es que no se nos informa. ¿Se reconstituyó sin su conocimiento entonces? Sí, no tenía conocimiento de ese tema. Ahora, solamente para poder precisar un tema. Gracias, sobre el tema de North Shore, ¿de acuerdo? Este es el documento en el que se constituye la empresa, ¿de acuerdo? Si usted revisa en el formato en el cual se presenta o se inscribe la empresa en el registro público de Estados Unidos, aparece mi nombre como gerente de la empresa. Posteriormente, yo suscribo como gerente de la empresa la declaración de titular, y las acciones de la empresa están a mi nombre. Nunca tuve nada que ocultar con respecto a esa empresa porque es una empresa totalmente legal. Presidenta, el señor Ferré está alcanzando algunos documentos solicitados. Sí, se nos remitan, y además él ha dicho que en sus declaraciones juradas como funcionario las ha consignado. Sí, es correcto. Que nos enviará copia. Por su intermedio, presidente, el señor Ferré. El 4 de enero del año 2011, gracias, a usted lo nombran como gerente de asuntos jurídicos de la municipalidad. Esto es apenas entrado, el 4 de enero. Sí, correcto. El 1 de enero no se trabaja, 2 de enero, y el 4 usted estaba arrancando. ¿Quiere decir entonces que usted ha sido conocido, ha frecuentado, ha participado en la campaña de la señora Susana Villarán? No, señor. Yo conocí... Entonces explíqueme eso, porque el que en uno de las primeras resoluciones emitidas, nada menos que el 4 de enero del 2011, la señora Susana Villarán lo nombra en un cargo tan importante, ¿usted no la conocía ni ella lo conocía a usted? No, yo conocí a la señora Villarán el día 3. A ver, cuénteme eso, ¿cómo es que usted llegó allí a ese cargo si usted no tenía si la alcaldesa no la conocía y había participado en la campaña? El día, y aquí le pido que me ayude con el tema de las fechas, si la memoria no me falla, Las elecciones fueron en noviembre. No, estoy hablando de ese fin de semana. El día 4 fue martes, el día 3 fue, el día primero fue sábado, ¿de acuerdo? El día 31 yo recibo la llamada telefónica de quien iba a ser gerente municipal, que es el señor Miguel Prele. Me pide que lo apoye como gerente de asesoría jurídica porque él iba a aceptar la gerencia general, la gerencia municipal de la municipalidad. Yo y el señor Prele somos amigos de muchísimo tiempo, y él, conocedor de mi experiencia, además que, como le he mencionado hace poco, venía de trabajar en 2 gestiones municipales, me pide que lo apoye y lo asista como gerente de asuntos jurídicos de la Municipalidad de Lima. Es así que el día lunes 3 yo me reúno con la señora Villarán, a quien recién conocí ese día, y después de la entrevista de trabajo de rigor, en la tarde recibo una llamada en donde me ofrecen formalmente el puesto. Es más, si usted revisa, el gerente de asuntos jurídicos el día 3, que es quien, no recuerdo si es el día 1 o el día 2 o el día 3, el primer gerente de asuntos jurídicos es el señor Mario Torama, y él fue gerente de asesoría de asuntos jurídicos en la municipalidad 2-3 días, porque hasta el día 4 la municipalidad no tenía gerente de asuntos jurídicos. Eso es justamente lo que sorprende, porque nombran a una persona el día 3 y la sacan el día 4. Esa es la razón.
lo cual ya indica bastante del nivel de orden y de equipo que tenía esta gestión municipal. Estoy plenamente de acuerdo con usted. Ahora, en función de ese criterio, usted se queda hasta, entiendo, hasta el año 2012